Los saludamos en el bloque anterior, le damos nuevamente las gracias al doctor Diego Torales por acompañarnos hoy, año 2023, un año importante para la historia de Paraguay y en el medio de un año en el que nuevamente estamos trabajando con un cierto temor en el campo, por eso lo molestábamos porque recibimos denuncias, lastimosamente llegamos a comunicar en ProAgro quema de cosechas, de campos listos para cosecha, denuncias de invasiones nuevas. No sé cuáles son los datos que manejan ustedes primero, si no puedes contextualizar esos datos que manejan ustedes como Comisión de Defensa de la Propiedad Privada primeramente y bueno, para después hacer el análisis correspondiente, doctor. Sí, buenos días una vez más, Silvia. Bueno, en realidad, como siempre decíamos, los periodos electorales representan cierta inestabilidad porque se utiliza el discurso como principal arma para atropellar propiedad privada. Eso siempre se utilizó como promesa electoral campos ajenos, ¿verdad? Eso no es absolutamente nada nuevo, algo que siempre se utilizó lastimosamente de mala manera. Hoy tenemos un escudo bastante importante. Defendíamos hace poco como gremio la vigencia de la ley conocida como ley Riera Zavala, que vino a calmar muchísimo el tema de las invasiones, porque aumentó el marco penal, o sea, las penas para los casos de invasión, de 5 a 10 años, ¿verdad? Entonces, básicamente eso vino a tranquilizar un poco, porque hace años atrás, hace 5 años atrás, nosotros presentábamos a la entonces Nobel Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, un listado de más de 50 invasiones. Hoy no estamos ante ese contexto, pero sí, naturalmente, tenemos dentro de las promesas electorales de varios candidatos, por ejemplo, el de derogar la ley que generó tanto beneficio al sector, ¿verdad? Tanta tranquilidad al sector. También notamos de que evidentemente hay sectores políticos que en el afán de congraciarse con la Federación Nacional Campesina u otras agrupaciones ideológicas, incluso realizan actos políticos en propiedad privada invadida, ¿verdad? O sea, nosotros lamentamos un poco esa situación, pero finalmente no queremos darle un tinte político a la entrevista. Nosotros lo que sí pedimos siempre como gremio de producción es que se respete un derecho constitucional que es de todos los productores, sean colorados, liberales o del partido que sea. Y finalmente no transgredir las leyes, ¿verdad? O sea, no se puede utilizar como discurso político la transgresión a una ley, ¿verdad? Y más todavía si esa ley es nada más y nada menos que la propia Constitución Nacional, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esto que usted nos cuenta, doctor? Nos dice, se hacen actos, eso quiere decir que hay casos de invasión que están nuevamente en curso, pero ¿qué pasa con la reacción de las autoridades allí? Porque si usted se anima, siempre tenemos en cuenta eso, ¿no? Como profesional a usar el término invasión es porque ya están los documentos, es porque ya están las pruebas, no estamos hablando de ocupación. Si usa el término y siempre recordamos eso en ProAgro porque ya están los papeles. ¿Por qué no actúan las autoridades en ese caso? Bueno, hay que ir caso por caso, ¿verdad? En realidad, el caso puntual en el cual uno de los candidatos fue a hacer un mitin político, en realidad se judicializó de ambas partes, ¿verdad? Ahí no podemos hablar de una negligencia del Ministerio Público ni de la policía porque directamente se encuentra el inmueble dentro de las averiguaciones que hicimos, está totalmente judicializado. Pero eso, justamente ese es el motivo por el cual no debió de hacerse ningún mitin político ahí, ¿verdad? O sea, porque está el conflicto en curso. Estando judicializada la cuestión, uno no debería hacerlo, ¿verdad? Y otro detalle es que... ¿Dónde fue esto, doctor? Para en decir bien el caso. En el departamento de Paraguarí, en Quindío, puntualmente, ¿verdad? Reiteramos, no hay necesidad de hacerlo. Seguro estamos de que habrá habido posibilidad de hacerlo en otra propiedad, ¿verdad? Acá yo creo que dentro del histórico, reiteramos, la ley Riera Zavala vino a darle una tranquilidad al sector. Si lo que tenemos que entender es de que
que claramente hay sectores que utilizan un discurso que dicen beneficiar al sector campesino cuando en realidad no hacen absolutamente nada para beneficiar a ese sector al que dicen ellos proteger, ¿verdad? Tenemos un discurso y tenemos una acción diferente. Un discurso por un lado y una acción totalmente distinta por el otro, ¿verdad? Entonces, dentro de eso nosotros como gremio, te reitero, ¿verdad? Pedimos que nada más se respeten los derechos de los productores. El tenedor de la propiedad privada no tiene por qué ser el pato de la boda en periodos electorales. Cuestión que siempre se dio históricamente, ¿verdad? Ahora me quedo con algo que usted mencionaba, decía conocida, la ley es muy conocida como Riera Zavala, no se usa su nombre, y allí mismo se nota que hay por sobre todo una apuesta por esa defensa de la ley en Paraguay, ¿no? Porque estamos hablando de Riera, de un partido político que en este año electoral está por un candidato, vamos a decirle, por un equipo de trabajo, y Zavala que está por el otro lado. O sea, son oposición. Entonces, podemos de alguna manera, vamos a decirle que estamos hablando realmente así de ley y de defensa de la ley en este caso. Sí, esa norma realmente fue apoyada por todos los sectores. Los trabajadores, podemos decir, doctor. Menos por un sector claramente definido, ¿verdad? Que no hay ningún problema en decirlo, el Frente de Guazú, ¿verdad? Después tuvimos legisladores del Partido Liberal, del Partido Colorado, del Partido Patriarquería y de otros sectores que todos estuvieron de acuerdo con poder sancionar esa ley, ¿verdad? Hoy coyuntural y electoralmente están en banderías, en sectores políticos distintos, pero el beneficio de la promulgación de esa ley se dio para todo el sector, para todos los sectores políticos. Entonces, dentro de todo eso se siente en este periodo electoral, como te decía, nosotros años anteriores teníamos en periodo electoral 50, 60, 70 casos de invasión, teníamos en un solo departamento Caguazú tenía 20 casos de invasión, ¿verdad? Hoy no se da esa situación, se dan puntualmente en algunos casos, no van más allá de 4 o 5 casos puntualmente, ¿verdad? Pero la vigencia de la ley fue tan propicia y vino de distintos sectores que hoy, así como te señalaba, los mentores de esa ley están en sectores distintos, pero el beneficio se dio para todo el sector. Para todo el sector, no solamente rural, sino también, lo decíamos, para el sector, para las empresas inmobiliarias y para el tenedor de propiedades también urbano, ¿verdad? O sea, para toda la República, para el pequeño, hay que recordar de que el mitin político se dio no en una propiedad, en un latifundio improductivo de 12.000 hectáreas, se dio en una propiedad de 11 hectáreas. O sea, son pequeños tenedores, otra vez de vuelta a los perjudicados, ¿verdad? O sea, acá hay que entender de que el beneficio es para todos. Finalmente, el mensaje que tenemos que dar como república es que si alguien viene a invertir al Paraguay o si el propio paraguayo quiere invertir en su país, va a ser respetado en ese derecho sagrado que es el de la propiedad privada, ¿verdad? A destaque, lo que decía usted, no hablamos solamente de grandes extensiones de tierra, de lo que se denuncia desde algunos grupos, en este caso que de hecho está movilizado ahora como latifundio, sino de pequeños productores que no por ser pequeños no tienen su título. O sea, el campesino también tiene su título de propiedad, su pedacito de tierra que necesita trabajar y defender. Totalmente, y tiene que tener el amparo principalmente de esos elementos políticos y no ser, te reitero, el pato de la boda en periodo electoral, ¿verdad? Marzo, mes de movilizaciones. Sí, vinieron, vi que estuvieron la semana pasada exigiendo al Ministerio de Agricultura el incumplimiento de ciertos acuerdos. El sector campesino está en todo su derecho de reclamar, ¿verdad? Yo creo que lo que sí tenemos que ver qué acuerdos son cumplibles y qué no, ¿verdad? El sector campesino ya nos tuvo, o sea, año tras año hace sus movilizaciones, bien legítimos en algunos casos, ¿verdad? Porque hay que entender que el campo,
por un lado está el derecho a la propiedad privada, y también tenemos que entender de que el productor, ya sean grandes, pequeños, medianos, necesitan esa asistencia del Estado en cuanto a infraestructura vial, en cuanto a asistencia técnica, en cuanto al tema de combate al contrabando, el tema de los precios, o sea, una serie de elementos que hacen a una gran cadena, del cual el elemento propiedad privada es uno de los fundamentales, pero no es el único, ¿verdad? Ahora usted nos trajo, doctor, algunos números respecto a justamente lo que necesita el productor y lo que disponibiliza el Estado para ellos. Sí, básicamente dentro del análisis de lo que es la seguridad jurídica en periodos electorales, tenemos que básicamente el INDERT... ¿Este presupuesto de INDERT? Este es el presupuesto para compra de tierras en un historial de los últimos 10 años. Y si te fijas, del 2013 al 2023, hoy estamos con un presupuesto que hace 10 años era, o sea, hoy tenemos el 10% nada más de presupuesto de lo que era, o menos del 10%, el 5% de lo que era hace 10 años atrás, de casi 300.000 millones de guaraníes para compra de tierras, ¿verdad? Ese gráfico es muy importante entender, Silvia, por lo siguiente, ¿verdad? O sea, literalmente los mismos parlamentarios que abogan por los derechos de los campesinos han atacado este presupuesto en los últimos 10 años, dejándolo prácticamente diezmado. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado exigen tierras para el sector campesino, pero por otro lado, la única institución que puede hacer las compras para ese sector campesino es el instituto que está, digamos, el INDER, que es el que aplica la ley de la reforma agraria, ¿verdad? La única institución que puede hacer las compras para el sector campesino es el INDER. El sector parlamentario que aboga por los derechos de los campesinos, literalmente lo que hizo en los últimos 10 años es atacar el presupuesto y dejarlo diezmado a prácticamente el 5% de lo que se tenía hace 10 años. En un trabajo silencioso, están destrozando la institución. Y dentro de todo hay que darle, porque siempre criticamos a los sectores cuando hacen mal las cosas, a los sectores del Estado, ¿verdad? Pero en este caso hay que decir de que la administración actual, dentro de lo poco que tiene de presupuesto, está expidiendo títulos. A la fecha de hoy creo que tienen como 4.000 y más títulos expedidos con un presupuesto diezmado, ¿verdad? Acá hay que entender de que en realidad el sector campesino no solamente necesita compra de tierras, te reitero, se necesita también infraestructura vial, asistencia técnica y muchas otras cosas. Pero destrozando el presupuesto de una institución como el INDER, tampoco se va a conseguir estabilidad en el campo, ¿verdad? ¿A qué voy? Tenemos que exigir los resultados al INDER, que hoy con la administración actual de la señora Gina Gael, dentro de todo, está haciendo una importante, o sea, una interesante gestión en cuanto a expedición de títulos. Pero por otro lado, tenemos que ver de que hay sectores parlamentarios que en realidad utilizan el mensaje de que queremos tierras para el sector campesino, pero por otro lado, teniendo la responsabilidad parlamentaria de dar el presupuesto para poder comprar esas tierras, le dejan sin presupuesto a esa institución, ¿verdad? Entonces, del hecho al hecho, hay un largo, ¿cómo es? Vos me dirás mejor, ¿verdad? Pero el discurso es uno y la acción es otra, ¿verdad? O sea... Dicen que quieren ayudar, pero le quitan todas las herramientas posibles como para que no, esté es mejor. imposible que pueda hacer su trabajo este instituto, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que se exijan caminos, pero desde el Congreso se le quite el presupuesto al Ministerio de Obras para hacer los caminos, ¿verdad? O sea, ¿cómo se va a hacer eso, verdad? Entonces, es importante que se tenga congruencia en el discurso y bueno, y eso finalmente, ¿verdad? O sea, hoy estamos en periodo electoral. Eso es un elemento importante a tener en cuenta porque, te reitero, es congruencia, ¿verdad? En cuanto al discurso y al hecho, ¿verdad? Hablan de defender al sector campesino, sin embargo, atacan eventualmente al instituto que podría darle solución hoy.
yo no quiero hablar de las gestiones históricas que tuvo el INDERT, ¿verdad? Porque estamos hablando de que también hay una gran responsabilidad histórica del instituto en cuanto a las autoridades que vinieron, que estuvieron anteriormente, ¿verdad? Pero hoy día, con ese presupuesto diezmado así, hoy como está, es imposible que se cumpla con el objetivo, ¿verdad? O sea, están con una clara intención de cerrar el instituto, ¿verdad? Es uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta. Te reitero, para nosotros hoy, dentro de lo que es el periodo electoral, defendemos a capa y espada como Asociación Rural de Paraguay la vigencia de la ley que amplió el marco penal del artículo 142 del Código Penal, que es la ley Riera Zavala. Vino a darnos tranquilidad. Sin la vigencia de esa ley estoy seguro de que hoy vamos a tener focos de invasión como teníamos antes en distintos departamentos, como era San Pedro, Caguazú, Canindeyú y otros, ¿verdad? Yo creo que se dio una importante protección legal. Eso yo creo que todo el sector está agradecido con el sector parlamentario que hizo que se promulgara esa ley. Pero es importante rescatar de que también hay otros elementos de importancia para tener en cuenta dentro del análisis de lo que son los periodos electorales y el ataque hacia el sector productivo en este periodo electoral, ¿verdad?